buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Los Siete Locos. Bueno, un programa muy especial hoy. Vamos a hablar de arte. Nos visita Marina Oivin en el último bloque con varias muestras muy interesantes. Vamos a hablar con Arianna Harwicz. ¿Se acuerda de la gran autora, Arianna Harwicz, que está teniendo un momento realmente de mucho éxito, con muchas novedades? Ella vive en Francia, nos vamos a comunicar por Zoom, y ha salido este nuevo libro, que no es ficción, es un libro de ensayos, que se llama El ruido de una época. Y en el primer bloque, una gran visita internacional, un importantísimo autor mexicano que está de visita por unos días en Buenos Aires y nos ha venido a ver acá al estudio de la televisión pública. Lo presentamos y charlamos con él. Juan Villoro nació en Ciudad de México en 1956. Escritor y periodista, es autor, entre otros títulos, de El disparo de Argón, El testigo, Llamadas de Ámsterdam, El vértigo horizontal y La tierra de la gran promesa. La figura del mundo es su último título publicado. Bueno, Juan Villoro con nosotros. Bienvenido, Juan. Qué gusto de estar contigo otra vez después de tanto tiempo. Tantos años. La última vez que te vi fue en el Congreso de la Lengua, cuando se hizo en Córdoba, acá en la Argentina. ¿Estuviste Efectivamente, ahí estuve, sí. ¿Cómo no? Ahí te hicimos una nota cortita para el programa, pero así en el piso hace 10 años que no te teníamos. Sí, hombre, qué gusto de estar otra vez aquí. Igualmente para nosotros. Sí. El nuevo libro de Juan Villoro es La figura del mundo. No es una novela, es un libro, no sé cómo catalogarlo, de recuerdo de su padre. Vamos a hablar bastante de ese libro. Su última novela es La tierra de la gran promesa, que salió el año pasado o el anteaño. Sí, el año pasado. El año pasado, excelente novela. Y hay una obra de teatro también. También La desobediencia de Marte, que se presenta aquí en el Centro Cultural de la Ciencia. En el Centro Cultural de la Ciencia, en la calle Godoy Cruz, una obra de teatro de Juan Villoro. Con Osmar Núñez, me decías que trabaja. Con Osmar Núñez y Lautaro Delgado. Y Lautaro Delgado, excelentes actores los dos. Espléndidos, sí, yo estoy muy ilusionado con ver el montaje. Todavía no lo he visto porque lo primero que hago en Buenos Aires es estar contigo, como debe de ser. Lo primero, llegó y vino a Los Siete Locos. Muchas gracias, de verdad. Sí. Muchas gracias. Yo supongo que esta obra tiene algo que ver con el mundo de la ciencia, porque ¿por qué está en este lugar? Mira, es la relación entre Kepler y Tycho Brahe, que se dio en 1600. Fue un momento fascinante de la ciencia, en donde dos personas totalmente distintas y complementarias se reunieron. Tycho Brahe tenía las mejores mediciones del cielo. Él era un gran aristócrata, vivía en Bohemia, tenía astrolabios, instrumentos de medición fabulosos y podía ver la medición del decurso de los astros, pero no sabía cómo interpretar eso. Entonces llamó a Johannes Kepler, que tenía problemas de la vista, que jamás vio por un telescopio en su vida, que era lo contrario a un científico empírico, pero que tenía la mejor cabeza teórica, a que interpretara todo eso. Entonces era la ciencia empírica, Tycho Brahe, la ciencia teórica, Johannes Kepler, y entonces de esa colisión salió el desciframiento de las órbitas de los planetas. Nada más que fue una relación muy tensa, porque finalmente eran seres humanos, tenían vanidades, y uno sabía que si el otro se imponía, la gloria quedaría en manos ajenas. Por supuesto. Entonces nosotros conocemos mucho más a Kepler que a Tycho, porque fue el que se impuso, ¿no? Pero bueno, de esa tensión, un diálogo entre los dos. Bueno, de esa tensión que era amistad, necesidad y al mismo tiempo enemistad, surge el origen de la obra. Pero a mí me pareció, finalmente un dramaturgo mexicano que hace, hablando de este encuentro que ocurrió en Bohemia en 1600, entonces la obra transita de esa época también al momento actual, a los actores que representan la obra. Y el postulado de La desobediencia de Marte es que, así como el confín del universo es muy difícil de descifrar, la persona que está junto a ti y que tiene tantos enigmas y problemas contigo es igualmente difícil de descifrar. Entonces es esa doble
interpretación de lo más lejano y lo más cercano es lo que justifica esta obra. Y se llama La desobediencia de Marte porque muy tramposamente Tycho le dio a Kepler, para ponerlo a prueba, solamente los datos de la órbita de Marte, que es el planeta más rebelde en el sentido de que es el planeta que más cambia a lo largo de su recorrido en cuanto a velocidad y todo. Es el gran planeta que ha desvelado a los astrónomos. Plinio decía el recalcitrante Marte. Entonces, por eso se llama así la obra, porque Marte desobedece, hace lo que le da la gana. Ahora, tuviste que investigar bastante para... Sí, mira, me sirvió mucho un primer libro de Arthur Koestler, que se llama Los Sonámbulos, que trata de la conquista intelectual del cosmos, y que es un libro fascinante, y ahí aparece esto. Lo leí por ahí de 1984, hace muchísimo tiempo, y dije, aquí hay una obra de teatro. Claro, me tardé bastante en hacerla. Y ahora aparece. Sí, aunque en términos astronómicos, pues todos estos es la años, nada. Es nada, no es nada. Y luego hay el gran amigo de Kafka, Max Brod, escribió una novela sobre Tycho Brahe. John Banville escribió una novela sobre Kepler. O sea, hay mucha bibliografía literaria incluso sobre estos personajes que me ayudó mucho para hacer la obra. ¿Y esta obra ya se puso en otros países, en México? Se estrenó en Chile, porque hay un festival, Puerto de Ideas, que se hace en Antofagasta y que está dedicado a la vinculación entre el arte y la ciencia. Muy cerca de Antofagasta está el que probablemente es el principal observatorio óptico del mundo, el Observatorio de Paranal. Entonces a mí me invitaron a hacer una obra que tuviera que ver con astrónomos. Y así surgió, ¿te acordaste de esto? Y tuve el privilegio, Cristina, de que en el estreno estuviera Massimo Tarregui, que es el que creó el Observatorio de Paranal, un astrónomo italiano, pero además él recibió el premio Tycho Brahe, que es un premio que se da no a los astrónomos, sino a los constructores de observatorios y de telescopios. Y entonces estuvo ahí, en fin, y fue una cosa muy linda. Así se estrenó en Chile, luego fue a México, en otra producción, y ahora Marcelo Lombardero es el director de esta producción, y estoy muy contento por todo lo que yo he oído de la obra. Y ahora la vas a ver. La veré muy pronto. Y todos nosotros la tenemos que ir a ver. Yo no la vi todavía, la quiero ir a ver. Sí. Ahora, yo me acuerdo hace unos años se dio otra obra de teatro acá tuya que tuvo mucho éxito con Alcón, con Alfredo Alcón. Sí, Bebán. Filosofía de vida, con Rodolfo Bebán, que murió hace muy poco. Y Claudia Lapacó. Claudia Lapacó. De acuerdo, perfecto. Y Alfredo Alcón. Fue extraordinario, dirigidos por Javier Daulte. Estuvieron un año y medio ahí en Corrientes. Tuvo mucho éxito. Sí, yo quedé muy contento. La verdad es que he tenido muy buena suerte con Argentina, que es pues la gran capital del teatro en nuestro idioma. Entonces, para mí ha sido realmente un regalo. Pero probás muchísimos géneros, sos novelista, ensayos, periodismo, por supuesto. Todo menos teatro, poesía. No. Si yo fuera poeta no haría nada más. No, nada más. Porque el poeta logra sintetizar letras todos los de canciones demás. Hiciste alguna vez, yo me acuerdo de eso. Sí, para Café Tacuba. Café Tacuba, sí, qué buena memoria tienes. Para Café Tacuba hice unas letras de canciones. Por eso, falta la poesía y... No, la poesía no la puedo ejercer y por eso soy disperso en todo lo demás. No, fíjate que no pasé de hacer algunos sonetos, pero como quien resuelve un crucigrama, es decir, quien quiere rimar y cumplir con la métrica y todo, pero nada más. No tengo esa capacidad de condensar el mundo y por lo tanto pues necesito... ¿Para qué estar forzando algo cuando uno puede desarrollarse? Claro, y yo tengo un temperamento disperso. Y finalmente, mira, soy como un sastre que hace ropa en distintos géneros, distintos paños, en distintas tallas, pero todo es más o menos es narrativa, por ¿no? Supuesto. Sí, es prosa. ¿Y cómo surge este libro sobre tu padre? Mira, es un lento desarrollo, creo yo. Hace muchos años escribí un texto sobre él en el 2005, en el momento en que mi padre tenía prohibida la entrada a Estados Unidos. Para él, su máximo timbre de orgullo es que el imperio norteamericano lo había vetado. Eso le fascinaba porque él había participado en supuestas actividades antinorteamericanas, había apoyado la Revolución Cubana, había participado en la fundación de un partido mexicano de izquierda, entonces no podía entrar a ese país. Entonces, al comandante
subcomandante Marcos después. Y luego, exactamente, su vida fue una vida muy volcada a la lucha social y terminó sus días apoyando a los zapatistas y al subcomandante Marcos, ¿no? Entonces, escribí ese texto en el 2005 y me pareció que era pues una manera de hablar de mi padre. Y luego un editor y escritor argentino, Hernán Cachari, de la revista Orsay, me dijo, ¿por qué no escribes de tu padre? Y yo... fue la idea de... Fue Cachari. la idea, o sea, todo tiene que ver con Argentina de alguna manera. Porque entonces Hernán me dijo, escribe de tu padre, y yo empecé a pensar en cosas que él me había dicho. Y una de las más significativas fue la siguiente. Cuando él estaba internado en Bélgica con los jesuitas, donde él estudió, porque él nació en Barcelona, perdió a su padre siendo muy niño y fue enviado a estudiar a internados de jesuitas en Bélgica. Ahí los salones de clases se dividían en romanos y cartagineses para estimular una competencia académica. Yo le pregunté a mi padre, ¿y tú de qué bando eras? Y él me dijo, cartaginés, por supuesto. Claro. A mí me sorprendió ese por supuesto, porque cartagineses no existen, no hay. Hay un cuento de Bioy Casares maravilloso en donde postula la posibilidad de un mundo alterno donde los cartagineses ganaron la guerra, pero sabemos que en el mundo actual no hay cartagineses. Y entonces, cuando Hernán me invita a colaborar, dije, ¿por qué mi padre quería ser cartaginés? Es por qué quería estar con los vencidos de la historia, por qué quería identificarse con ellos, cómo esto justificaba su vida, que por supuesto se trata de una justificación retrospectiva, porque no es que él cuando tuviera, no sé, 8 o 10 años hubiera dicho, quiero estar con los vencidos de la historia, no. Se fue dando así. Se fue dando así, y él entendió su vida tiempo después de esa manera. Entonces, ahí escribí un texto que se llama Mi padre el cartaginés, y fue el origen de este libro, origen remoto, porque pasaron 13 años en que yo escribiera ya los demás textos. No quise hacer una biografía, no quise hacer un texto, digamos, interpretativo de mi padre, quise contar historias memoriosas, localizar situaciones que lo definieran y que fuera un libro que por un lado trazara una historia pública, es decir, un intelectual mexicano importante porque él fue un filósofo significativo y participó en luchas de la izquierda de manera muy militante, y que esa historia pública entroncara con una historia privada, lo cual fue bastante difícil porque mi padre, siendo muy reticente para las cosas de su vida íntima, pues era como alguien sin historia, era alguien que... Y ahí te pusiste a investigar. Y exactamente, ahí traté de investigarlo, y este es un viaje pues póstumo, porque él murió en 2014, en donde yo trato de averiguar quién fue. Empieza el libro con una reflexión sobre lo difícil que es ser el hijo de un intelectual. Sí. Pero además yo agregaría, tu padre tuvo un peso, era una persona importante en México. Entonces eso también es una dificultad para un hijo. Hay una dificultad evidente que es la sombra, ¿no? De alguien que pues fue muy importante, significativo. A mí me gusta mucho la portada del libro porque es la sombra del padre, pero es un niño iluminando la sombra. Exacto. Es decir, ya salió de la sombra y la está iluminando, ¿no? Y eso me parece significativo. Y en el caso de los intelectuales en general, pues mi generación está llena de hijos que padecieron mucho el abandono de sus padres, porque naturalmente pues la vida artística, la vida del pensamiento exige mucho, y volcados en sus propias circunstancias de vida, muchas gentes no pudieron atender a sus hijos. O sea, no puedes pintar la Capilla Sixtina y llevar a tu hijo a clases de natación, ¿no? O sea, o suspender la composición de la 9ª Sinfonía para ir por un niño al colegio, ¿no? Pero para los niños es muy difícil de entender. Pero para los niños es dificilísimo de entender, ¿no? Entonces esto empieza con una provocación muy fuerte que me dice una amiga, me dice, los intelectuales no deberían tener hijos, así ¿no? nomás. Y que es algo que yo mismo me planteo como padre, ¿no? Que es complejo. Entonces yo quería iniciar con esa dificultad, o sea, la dificultad
dificultad de alguien que estuvo junto a una persona fácilmente de admirar en el orden público, difícil de conocer en el orden privado. Exacto. Y que era mi padre. Entonces, ¿quién es esta figura? Además se suma otro factor, y es que tus padres se separan, se divorcian cuando eras chico. Y en esa época, dice Juan Villoro en el libro, y doy fe, porque yo recuerdo en el colegio, se ocultaba, si algún compañero tenía los padres divorciados, no lo decía. Era como una vergüenza. Era un tabú. Es increíble, no hace tantos años. No, y yo me acuerdo, por ejemplo, en mi salón de clase yo era el único hijo de divorciados. Claro. Y entonces mis compañeros iban a la casa y yo, de una manera un tanto patética, les decía, ahí está la cama de mi padre, porque yo enseñaba la cama de mi padre, como diciendo, pero ahí duerme, pero ya no dormía ahí. No. Y en el barrio donde yo vivía, solo otra familia tenía el tema del divorcio. Entonces sí era un anatema en ese momento. Y además él se empieza, al no convivir, más lejana todavía la figura. Por supuesto. Hay que se unían en el fútbol, iban al fútbol. Exacto. Fíjate que él me llevaba al fútbol por conveniencia, porque no sabía qué hacer con su hijo los domingos. Me llevó al zoológico, pero ¿cuántas veces puedes ir al zoológico? Me llevó al cine, pero la cartelera no siempre apoya en ofrecer películas para niños. Y un buen día me llevó al fútbol. Me fascinó. Encontré un universo del que yo quería formar parte. Entonces mi padre me llevó al fútbol todos los domingos y yo pensé que él era un fanático impresionante. Yo creía que él era un hincha total. Y además yo memorizaba, pues lo que hacen todos los locos del fútbol, memorizaba alineaciones, récords, cosas. Y a mi padre eso le parecía interesante, porque yo creo que él pensaba que este niño que dice todas estas cosas inútiles, si ejercita su memoria, a lo mejor convertirá esto en algo útil. Y me acompañó al estadio hasta que supo que yo podía ir por mi cuenta con mis amigos y me dijo, ve tú solo, ya tienes tus amigos. No le interesaba. Y entonces me di cuenta, pero fíjate que me di cuenta, Cristina, de alguna manera escribiendo este libro, porque para eso te sirve la escritura, es un acto de autoconocimiento. Entonces al escribir yo me di cuenta, él no iba al estadio por ser fanático, iba al estadio por ser padre, lo cual me pareció más conmovedor, porque en realidad él quería estar conmigo sin expresar su afecto, porque no era una persona que se brindara emocionalmente. Había un lugar para compartir. Era el lugar para compartir, lo cual por supuesto me convirtió a mí en un fanático absoluto del fútbol. Que todavía sos hoy, y tenés libros escritos. Exactamente, y recientemente tuve una correspondencia con Martín Caparrós en este mundial. Tienen un libro juntos, ¿no? Tenemos un libro juntos. Cada vez que hacemos una correspondencia sobre un mundial, México se encuentra con Argentina en el mundial, y naturalmente México tiene que ofrendar su derrota para que Argentina siga adelante, ¿no? Entonces es un momento climático de nuestra correspondencia, como ocurrió en el pasado mundial en que Argentina merecidamente le ganó a México. ¿Cómo no? Hay muchos, además en el libro, además de muchísimas reflexiones, se van repasando eventos históricos, y en este caso, por ejemplo, Tlatelolco, está contado desde la memoria de un chico, porque vos eras un chico en ese momento. Sí, fíjate, y desde una memoria confusa, Cristina, que eso me parece importante ponerlo de relieve, porque hay gente que, digamos, escribe de Tlatelolco muchos años después sin haberlo vivido y puede tener la objetividad cruda, ¿no?, del historiador. Sí. O hay gente que lo vivió siendo una persona ya madura y puede tener una valoración certera. Pero yo viví el 68, la represión y la matanza de Tlatelolco sin estar presente en ese momento, pero mi padre estaba en ese entorno a los 12 años. Claro. Con esa memoria vacilante, incierta, en la que incluso cuestionas las razones de tu padre, porque en la escuela y los medios de comunicación, en todo ese ámbito, se decía, los comunistas se han infiltrado a México, quieren impedir las Olimpiadas, porque las Olimpiadas del 68 empezaban 2 semanas después de la matanza. Sí. Entonces muchos que habían visto, por supuesto, o eran testigos distantes de la invasión de Checoslovaquia por parte de la Unión Soviética, decían,
los rusos quieren hacer lo mismo, ¿no? Justificaban la represión. Y yo llegué de alguna manera a desconfiar de mi padre, porque mi padre manejaba su vida política en sigilo, no me hablaba de eso para nada. Todo mundo decía, hombre, los comunistas están acá, y mi padre, que tenía como buen filósofo la idea de que yo de manera libre y racional tenía que adquirir mis propias concepciones del mundo, dejaba que yo pensara, pero yo no quería ser Juan Jacobo Rousseau en ese momento, yo quería ser alguien que me dijera qué está pasando, pero no me lo decía. Entonces yo decía, bueno, tal vez es un agente soviético. Él está aquí metido para hacer algo raro, ¿no? Y todo eso está en el libro, ese momento. Es muy linda esa parte del libro, pienso. Porque es la mirada de un chico también. Claro, con esas confusiones. Claro. Y no quise dejar de ser fiel a esas confusiones. Es decir, escribo el libro con la mirada actual, pero recupero ese sentido del caos, de la incertidumbre que yo tenía a los 12 años. Seguro. Hay muchas cosas que me llamaron la atención en ese sentido. Por ejemplo, el tema de él era español, y cuando vos querés pedir la ciudadanía española, él se niega, ¿no? Con lo que me costó conseguir la mexicana, te dice, o algo por el estilo, ser mexicano. Ese es un tema muy importante para mí, porque yo creo que todos nosotros, inevitable y fatalmente, tenemos una nacionalidad. Yo soy mexicano y no me queda más remedio que ser mexicano, y bueno, me siento bien con esta nacionalidad. Pero cuando yo le pedí a mi padre su acta de nacimiento para ver si, sobre todo mis hermanos menores, podían tener una doble nacionalidad, ellos estaban en edad de pedir becas, etcétera. La nacionalidad española puede ser muy útil. Mi padre me sometió a un interrogatorio severo y luego me dijo, ¿tú no te das cuenta del esfuerzo que nos ha costado ser mexicanos? Lo cual a mí me sorprendió mucho, porque para mí no había sido ningún esfuerzo. Naciste ahí. Era mi vida y nada más, ¿no? Pero ahí yo entendí que él voluntaria y trabajosamente se había convertido en mexicano. Es decir, que hay identidades que tú asumes, aunque no hayas querido en principio asumirlas, porque mi padre llegó de España, bueno, estuvo en Bélgica estudiando, vino la Segunda Guerra Mundial, tuvo que ir a México, su madre era mexicana, por esa razón llegó ahí. Por la guerra. Por la guerra. Claro. Digo, por la guerra civil se fue a Bélgica, y por la Segunda Guerra Mundial se fue a México. 2 guerras lo determinaron. Llega a un país corrupto, desigual, violento, que no le gusta nada. Y le cuesta mucho trabajo entenderlo y aceptarlo. Encuentra en el legado de los pueblos originarios algo muy valioso. Un México oculto, es de los primeros en hablar del México profundo. Ese México larvario que durante siglos había estado ahí sin ser atendido. Escribe sobre los primeros frailes ilustrados que llegaron a México y que estudiaron lo otro, estudiaron a los indígenas. Y entonces, a partir de eso, decide ser mexicano. Entonces, este acto volitivo de querer ser mexicano me parece extraordinario. Cómo asumes una identidad que en principio no es la tuya y que también era una identidad conflictiva, pero que descubres la manera de entrar a ella. Y muchos años después, esto que era una construcción un tanto teórica, entender a los pueblos originarios, a partir del levantamiento zapatista de 1994, la realidad le dio la oportunidad de continuar esto ya en la práctica. Él lleva, claro, fue a ver a los zapatistas. Un filósofo que se mete en la política, se mete en los acontecimientos. Un filósofo interesado en transformar la realidad, ¿no? Y se mete con los zapatistas. Está ahora enterrado en Oventic, que es un caracol, un municipio zapatista, y fue algo muy conmovedor, porque lo que empezó como teoría acabó como práctica, ¿no? Y lo arroparon totalmente los pueblos originarios, y fue, yo creo que un destino muy logrado de alguien a quien le costó trabajo ser mexicano, pero que quizá fue más mexicano que muchos de nosotros. Por supuesto. Pero en vos influyó mucho, pienso.
No, desde luego. En los temas que tratás también en tus libros. No, por supuesto. Y vos bueno, estás muy involucrado en la política mexicana, en la historia de México, etcétera. Escribís constantemente ensayos, periodismo y también novelas. En La Tierra de la Gran Promesa aparece este tema. Es una persona que se tiene que ir de México, ¿no es cierto? Sí. Por la violencia, por las amenazas, etcétera. Sí, obviamente me impregnó de muchas de sus preocupaciones. Quiero yo pensar que las desarrollo a mi manera. En La Figura del Mundo hay una discusión que tenemos mi padre y yo sobre la famosa oposición, te acordarás de esto, entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Claro. Y entonces, naturalmente, mi padre, que era filósofo, tomaba partido por Sartre. Y yo, naturalmente, por Albert Camus. Y entonces mi padre resolvió el tema diciendo, ok, Albert Camus escribe mejor, pero Sartre piensa mejor. A su manera, él quería decir, yo gané la partida, porque pensar mejor es más importante que escribir bien, ¿no? Entonces había esa tensión y bueno, yo me dedico justamente a escribir y también en el libro sobre mi padre, La Figura del Mundo, lo que quise hacer de algún modo es un trasvase de una vida racional, la de un filósofo, en una vida emocional, la de un hijo y la de un escritor, porque la literatura está hecha de pasiones, ¿no? Seguro. Y también en La Tierra de la Gran Promesa, esta novela, aparecen los temas de la política contemporánea de México, de la dificultad de dar testimonio de la realidad, porque es un documentalista que, queriendo de manera objetiva hacer un documental, este documental tiene consecuencias muy graves para su propia vida. Entonces, todos estos dilemas pues tienen que ver con las preocupaciones de mi padre, pero asumidas de una manera, creo yo, diferente. Y sí, obviamente, la de un novelista. Exacto. La de un novelista. Buscás esa parte humana de tu padre hasta el final del libro, donde vas a entrevistar a tu madre, de la cual se había separado cuando tenías 9 años, no sé cómo era la historia, tratando de comprender el vínculo amoroso entre ellos, si es que lo hubo. Sí, lo planteas Te metes en un terreno peligroso, porque para los hijos es muy complicado ver a los padres como sujetos. Y además hay algo curioso, que cuando tú le dices a un ser querido, estoy escribiendo un libro y quiero hablar contigo, de pronto te dice cosas que nunca te había dicho. Pero porque el libro tiene como este valor magnético. Entonces mi madre me dijo muchas cosas. Yo creo que el tribunal más severo que puede tener una persona es lo que su expareja dice de esta persona, porque ya no tiene ningún compromiso y conoce en la intimidad todo, ¿no? Se lo está diciendo al hijo. Exacto. Es complicado. Es complicado. Sí. Entonces yo fui a ese momento, ahí termina, porque al escribir de mi padre me di cuenta que yo lo estaba haciendo en buena medida bajo la mirada de mi madre, porque mi madre fue quien me educó sentimentalmente, quien me enseñó a ver a mi padre, quien hizo una construcción de él. Todos nosotros construimos a los seres queridos, les atribuimos cosas que son ciertas o falsas, pero los imaginamos de una manera diferente. Si un padre tiene 4 hijos, pues cada hijo tiene un padre distinto, seguro, ¿no? Sí. Entonces mi madre me ayudó a construir a mi padre. Y entonces yo dije, tengo que hablar con ella y la última palabra tiene que ser suya. Y también yo quería entender pues esa relación entre los dos, ¿no? Y entonces, bueno, yo ahí hago una construcción yo le llamo una construcción de sentido para tratar de entenderlos. Y mi madre, con cierto escepticismo, me dice, pues si tú quieres creer eso, pues allá tú, porque obviamente esa es la manera en que yo trato de unirlos póstumamente. Hay muchos poemas, muchas canciones románticas que hablan de la separación entre dos personas desde el despecho o desde la nostalgia. Pero y hablemos en México. Bueno, en México, el país de Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez, imagínate tú, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? Tiene Juan Gabriel, aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño. Esa es la nostalgia. Por eso. Pero por otro lado, José Alfredo Jiménez, ¿no? Te dice que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, ¿no? O sea, la revancha, el despecho, obvio, ¿no? Sí. Esas dos actitudes. Pero no hay muchas expresiones
amorosas de una vez terminado el acto de estar juntos, poder amar al otro sin estar con él. Esa posteridad del amor, que a mí me interesaba explorar como posibilidad. Y es un poco donde yo me meto ahí en la relación. Aparece, y me parece que mi madre me da muchos datos para esto, aunque ella no lo acepte del todo. Te da datos, sí que te da. Me da datos porque tiene casi un altarcito para mi padre. Es muy divertida esa parte, sí. No quiero contar mucho. No, porque pero sería un spoiler. Sería un spoiler, no se lo merece Juan Villoro, pero recomendamos que lo lea, por supuesto. La figura del mundo, La tierra de la gran promesa, los 2 libros, pero altísimamente recomendables. Y además tenemos que ir a ver la obra de teatro, La desobediencia de Marte, en el teatro, ¿cómo se llama? El Centro Cultural de la Ciencia. En la calle Godoy Cruz, al 2200. Todo eso hay que hacer en estos días que tenemos la suerte de tener a Juan Villoro en Buenos Aires. Gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ti. Lindísimo esta charla haberla tenido contigo. Gracias. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos. Bueno, acá tengo en la mano El ruido de una época, nuevo libro de Ariana Harwicz. No es una novela, es un libro de reflexiones, de ensayos, y la tenemos, por supuesto, también a Ariana Harwicz desde Francia para hablar con nosotros. ¿Cómo estás, Ariana? Hola, ¿cómo estás? Yo digo, no es un libro tampoco de no ficción, es como, me gustaría que fuera un disco de piano, pero no, es un libro. ¿Cómo un disco de piano? ¿Cómo es eso? Y porque está todo lleno de música ese libro, El ruido de una época, editado por Marciana, es casi pensado musicalmente. Pensado musicalmente, pero me haces acordar, y antes de empezar a hablar del libro, leí por ahí que van a poner el año que viene una ópera tuya en el Teatro Colón. ¿Es así? Sí, qué ganas de... Ahora voy a ir al Colón dentro de poco a tener reuniones. Sí, y iba a ser una adaptación como de cuentos de autores contemporáneos como Samantha Schweblin y otros. Iba a ser una adaptación en el CTC, abajo, en el Centro de Experimentación, pero finalmente va a ser la ópera arriba, la ópera de la temporada 2024. En la sala principal. La ópera grande, claro, en la sala principal. Compositor Oscar Strasnoy y director Mariano Pensotti, así que es un trío que me encanta. Pero qué bien, ¿y cómo surgió eso? Y surgió en realidad, tengo que decir que se acercó Jorge Tellerman a conversar cuando estaba en París, que estaba también con Diana, quien dirige abajo, ¿no?, ese sótano extraordinario de experimentación contemporánea, esa otra cara de la ópera no clásica, deformada por la contemporaneidad, y nos juntamos los 3 con Diana y Tellerman, y después ya con Oscar, con el compositor, y después con Pensotti a la distancia, y hace 1 año que estamos trabajando, así que tiene que estar pronto el libreto o muero. Pero qué buena noticia, la verdad que estás teniendo novedades importantes. No hemos comentado tampoco lo de Scorsese, que compró los derechos de una de tus novelas, ¿no? De Matate Amor, creo. Claro, ya sí, Matate Amor en su versión inglesa, traducida al inglés. Sí, cada vez que hablo con mi agente me dice, y te recuerdo que fue Scorsese quien la eligió. Yo, ¿estás seguro? Y te recuerdo, porque realmente digo, bueno, pasé por esta vida y entre otras cosas extraordinarias en el arte, habrá sido siempre que Martin Scorsese leyó mi novela y le gustó tanto como para comprarla, ¿no? ¿Pero qué te parece? Sí, se va a estrenar el año que viene. ¿Se va a estrenar el año que viene también esa película? O sea, a nivel internacional te están pasando cosas impresionantes, increíbles. Mirá todo lo que estamos diciendo, una ópera en el Colón, una película producida por Scorsese, qué sé yo. ¿No es cierto? Es como fuerte. Y aparte uno también se regocija de los lectores que tiene, ¿no? Por supuesto que cualquier lector ya es un milagro, pero digo, hay lectores que especialmente uno admira y dice, bueno, ¿qué te parece? Es un mérito de la novela, ¿no? ¿Qué te parece? Y acá yo veo en las redes, aparecen constantemente, se siguen poniendo las obras de teatro basadas en tus novelas. Lorena Vega puede ser que estrene ahora alguna de las novelas. Algo leí el otro día. Es así, ¿no?
Vos lográs más que yo no moverte. Yo todo el tiempo estoy tentada de moverme y te veo impoluta, quieta, una esfinge. Años de estar acá sentada, Ariana, sí. Están las 3 novelas en cartel ahora, que ahora dentro de poco voy a ir a Buenos Aires y me voy a meter en la sala oscura. Bueno, Matate Amor estuvo en Berlín hace poco, ahora hace 2 días, pero... ¿Sí? ¿En Berlín? Sí. La misma apuesta sí, que vimos acá en Buenos Aires, la de Erika Rivas, que dirigía Erika Rivas, Marilu a Berlín. Y fueron Exacto. a Berlín. Ah, mira. No. Pero hicieron algo alucinante porque estaba el al aire libre, entonces como de costumbre con Matate Amor se largó una tormenta y Erika, bueno, actuando bajo la lluvia, dijeron que fue épico, yo no estaba, y con ese viento, bueno, era aparte detrás había un parque lleno de niños, era la contracara de la niñez y la maternidad feliz, no feliz, pero estándar. La débil mental está en cartel. Ahora, el sábado pasado estuvo en un teatro que se llama Roma, en Avellaneda, un teatro bellísimo, muy grande. Sigue en cartel y precoz, claro. Lorena Vega está en Dumont 4040, que ahora volvemos. Ahora, ya. La semana que viene vuelve el jueves. Bueno, es un gran momento, digamos. Y aparece además este libro donde hablas de los temas que te preocupan desde siempre y que hemos hablado muchas veces acá en el programa, empezando por el tema de la cancelación. Sí, hoy salió una nota en La Nación, que también eso en el exilio, ¿no? Los que viven afuera y lo primero que hacen a la mañana es leen los diarios de su país, ¿no? No, aunque el país en el que está se esté incendiando, como es el caso acá en Francia, ¿no? Sí. Pero hoy leí una nota de Daniel Gijena en La Nación, en la que yo también colaboré. Sí, ya constatar que reescriben o retraducen corrigiendo, que es lo mismo a Oscar Wilde o a Hemingway o a Agatha Christie o a Virginia Woolf o a, bueno, tantos, ya no es una novedad, ya ni siquiera es divertido porque los están retocando, remaquillando, reescribiendo a todos los autores, también a los escritores, a los cuadros les ponen al lado aclaraciones, bueno, las películas, las series ni hablar. No sé cómo decirlo, es una estupidez tan grande. Primero es una subestimación al lector, ¿no? ¿Cómo no? Claro, el editor inglés puso, que pertenece al grupo Penguin Random House en Inglaterra, en El Faro, El Faro creo que se llama así, el de Virginia Woolf, sí, puso, no estamos de acuerdo con el imaginario, la representación de la época, 1920 o 27, con el lenguaje. Qué vergüenza, ¿no? Que tiene que venir él a decir si está de acuerdo con la representación. A explicar, porque como si fuésemos personas que somos incapaces de comprender el arte, ¿no? Entonces nos explican. Exactamente. Nos tienen que educar. Somos niños. Y eso sigue pasando constantemente. En textos como los tuyos dio lugar a grandes confusiones. Me acuerdo tu última novela que está relatada, está contada desde el punto de vista de un violador de menores. Y causó indignación porque parecía una apología de lo que no es cierto, que haya que salir a explicar, estas cosas. Yo recuerdo que tuviste un problema en el que no la quisieron traducir no sé dónde por este asunto, ¿no? Alguna vez lo hablamos acá en el programa, me parece, sí. Totalmente. Claro, Claro, lo más difícil es la verdad del arte, es mucho más difícil incluso que la verdad de la vida. En la verdad de la vida, yo soy una moralista en la vida, pareciera que no, porque trato de jugar en el bando de los amorales en el arte, pero yo en la vida soy sumamente rigurosa y moral. No se destruye a nadie, no se mata, no se viola, y se trata de pasar por esta corta vida sin destruir a ningún ser humano, ¿no? La cabeza y la psique de ningún ser humano. Pero justamente en contraste con la vida, ¿para qué existe el arte si no es una mera réplica? Es una redundancia. Uh-huh. Y en el arte, entonces, la verdad del arte, antes escuché a Villoro, la verdad del arte es mucho más compleja, es mucho más ambigua, es una relación entre el odio y el amor muy fuerte. Si se rompe esa ambigüedad en el arte, si la intercepta la ideología, no queda nada. Uh-huh. A mí me parece que las obras que nacen para acomodarse a la época, las series, las novelas que se acomodan como quien se sienta en un sillón cómodo en el 2022-23, no trascenderán, ¿no? Se agotan, se mueren. Ahora vos decís acá en tu libro, En el ruido de una época, que notás una tendencia muy marcada en este sentido. Escritores que por ahí trabajan hablando con los agentes de qué tema hay que escribir,
con qué, a ver, la duración, la extensión de los textos, etcétera, que cada vez ves más eso en la literatura y menos arte. ¿Tan así te parece? Eso es lo que no entiendo, que yo hablaba con algunos periodistas para tratar de entender, porque claro, yo no soy filósofa, tampoco soy antropóloga cultural, me gustaría tratar de entender el ruido de esta época, solo por eso escribí el libro editado por Marciana, que sí, me parece que hay algo que no termino de entender, porque estamos hablando de países democráticos, con todo lo que ya sabemos que es la democracia, con sus problemas, pero occidentales, no estamos en la guerra, no está que yo sepa Franco, Stalin, Hitler, Videla al poder, que yo sepa no están, y sin embargo el espíritu de colaboración, como decías recién vos, de los contemporáneos, es muy grande, y no tiene que ver con Argentina, con Latinoamérica o Europa, lo veo en todos lados, es todo igual. Hay como un espíritu de colaboración, de cobardía, de autocensura, porque ni siquiera es que estamos bajo un totalitarismo, ¿no? Entonces me llama más la atención, no termino de entender por qué en esta época los escritores y traductores, ¿no? También, etcétera, músicos, casi todos, no todos, por supuesto, aceptan mansamente, como si tuvieran terror, pero sí, y eso que los gulag y los centros clandestinos de tortura no están, no sé, pero en todo caso sí aceptan cierta condescendencia, cierta concesión en la obra. No es tan rústico como que viene alguien de Anagrama, bueno, justo Anagrama no, además, porque bueno, es de ahí degenerado, pero viene alguien de cualquier editorial y te pega con una cachiporra, te pega en la cabeza y te ata y te dice, pone esto. Pero más sutilmente pasa que se hacen concesiones, ¿no? Ni siquiera se los tienen que decir porque ya la obra viene de fábrica con concesiones. No lo termino de entender. Programados así, decís. Ahora, yo pensaba, te escuchaba decir esto, es cierto, pero por el otro lado, está comprobado, vos no haces eso para nada, es el opuesto total, es absolutamente transgresor, y por todo lo que estamos diciendo te está yendo muy bien, o sea, el mercado te incorpora y te va bien, ¿no es cierto? Entonces tampoco es que hay fórmulas de éxito, entre comillas, qué sé yo, preestablecidas. Está perfecto eso que decís, no por ser demagoga, pero está perfecto eso que decís, porque porque a uno a veces dice, tal, o yo, o cualquiera, ¿no? Se queja despotrica de las retraducciones, que me parecen una vergüenza, bueno, que lo juzgue la historia, ¿no? A esos editores y traductores, y dice, y no obstante, ¿cómo puede ser Scorsese, el Colón? Claro, porque no quiere decir que no haya excepciones, no quiere decir que el mercado no sea lo suficientemente, es un monstruo que siempre gana el mercado, el sistema, obvio que gana. Por supuesto que siempre van a ganar, y vos más anticapitalista te pones y el capitalismo más te ama y más haces faquio a la Coca-Cola y al sistema y más van a querer incorporarte porque les convenís. O sea que siempre el artista, bueno, el escritor siempre está tironeado y siempre el sistema siempre va a querer a los contestatarios. Por eso tampoco se trata de hacer obras que hagan faquio o que se pongan en la vereda opuesta del sistema, porque también falla. El otro día hablaba con un escritor, lo que entonces tiene que hacer el arte, que es lo más difícil de todo, es ni la políticamente correcto ni lo políticamente incorrecto, nada. El arte no tiene que ver con la ideología ni con un compromiso. Ni anti, ni pro, porque ahí es cuando el arte pierde, ¿no? El arte es emancipatorio de eso. Pero es lo más difícil, ¿no? Pensar en el arte. Es mucho más fácil ser políticamente correcto, es más fácil. Obviamente que sí. Bueno, ¿cuándo venís para Buenos Aires, entonces? Bueno, dentro de poquito, yo supongo que en poquitos días o semanas, poquito, porque tengo un montón de actividades ahí. Voy a estar con Mauricio Cartún, quizás voy a estar con Alejandro Dolina, voy a estar en la FED, Feria de Editores Independientes. Claro, ahí es ahora pronto, sí. Bueno, por decir algo, ¿no? Como siempre por ahí. Y bueno, y si puedo te paso y te doy un abrazo. Pero con todo gusto te esperamos. Me alegro de verte y me alegro por todas estas novedades tan buenas, tan buenas. Y en no tantos años. ¿Cuánto hace que te fuiste a vivir a Francia? Yo me acuerdo que lo contaste acá. Todavía no eras escritora. Y bueno, has desarrollado no era nada, un camino. Solo no era escritora, es un camino, sí, se cumple. Sí, la verdad que sí, y las obras de teatro, todo ha sucedido en 9 años o en 10 años, pero
Sí, Es bastante si no sé qué hubiera sido de mí, si no. Acá estamos. Te felicito, Ariana. Eso es lo importante. Y muchas gracias. Muchas gracias como siempre, Cristina, gracias. Nos vemos pronto. Nos vamos a un corte, nos queda un bloque todavía y enseguida volvemos. Último bloque del programa, vamos a hablar de arte un poco ahora porque está Marina Oibín con nosotros, que está imparable, va a todas las muestras, está en todos lados, pero hoy quiero que hablemos de la muestra de Marcia Schwartz en el Museo del Tigre. Buenísimo. Lindísimo el Museo del Tigre. Hermoso museo. Y son obras, es un centenar de obras entre cerámicas, pinturas, dibujos, que muchos de los cuales nunca antes se habían visto. Pinturas sobre el tigre, hechas en el... Las hizo ahí mismo porque Claro. ella vivió en una casita con Liliana Maresca. Ah, y después eran amigas con Eran muy Liliana amigas, Maresca. la gran artista Liliana Maresca. Y Sí, después ya cuando ella, tras su muerte, tiene otra casa, Marcia, y también produce ahí obras. Eran casas precarias, sin luz, pintaban con faroles, con velas. Me imagino lo que habrá sido eso. Y ahí es un periodo donde ella deja el retrato. Recordemos, Marcia es una Gran pesada retratista, pintó al underground porteño. Y la del Batato Barea. Batato Barea, que está en el Malva. En el Malva está. También esa obra hizo lindísima. estudiantes de Batato Barea. Bellas Artes, Sí. militantes, Sí. mozos, vecinos, porque ella Sí, lo que sí. decía es que le interesaba la gente común, cómo se relacionaba con el retrato, que un modelo vivo, profesional, no tenía esa intensidad, no experimentaba esa misma intensidad Es en una el gran momento del artista, Marcia retrato. Schwartz, sí. Y ella decía que le interesaban los humildes y los desposeídos, y quería pintarlos a ellos. Bueno. Ahora, en este periodo ella hace un paréntesis. Ahora Marcia volvió al retrato, por supuesto, pero hace un paréntesis y empieza a crear personajes ficcionales que no tienen un anclaje real, que es lo que vamos a ver en el Tigre. Hay hombres, mujeres muy hibridados con la naturaleza, un ambiente muy sensual, muy erótico, con este río también que tiene una calidad en algunos momentos ominoso, que ella lo vincula con el tema de los desaparecidos. Claro. Y después de esta serie, de hecho ella empieza una nueva serie que se llama Fondo, sobre el tema de los desaparecidos. Cuando Marcia empieza con estos personajes recibe muchas críticas, la tildaron de indigenista, su propia galería le da la espalda, le decían que imitaba a Gauguin, Gauguin. sí, Claro, por bueno, los personajes que hace, que van a ver aquí, que son muy hermosos, Sí. muy reconcentrados en sí mismos y en la naturaleza. Y por eso estas obras no se habían exhibido hasta ahora. Muchas no se habían exhibido, es la primera vez. Incluso, bueno, es llamativo, ¿no?, que la hayan tildado de este modo. Ella, por supuesto, siguió con esta línea y se va a ver acá estos personajes. La curaduría es de Roberto Amigo, Sí, cómo que no. también él hace hincapié en esta hibridación. Por ejemplo, hay una mujer que está en una hamaca paraguaya, que es una gran escultura hecha con barro. También está su visión sobre el descubrimiento de América, bien, ese supuesto descubrimiento de América. Es una obra que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde se ve, ella vincula este descubrimiento con el descubrimiento de la propia femineidad y la sexualidad de una mujer, una pintura muy emblemática de Sí, Marcia. cómo no. Después muchos personajes, mariposas, también hay polillas, todo esto hecho en cerámicas muy bellos y en acuarelas, todo el universo del Tigre que ella misma vivió Claro, en esa época. en esa casa que tenía en el Tigre. Sí. Vale la pena además ir a ver esta muestra, por supuesto, y también recorrer ese museo que es precioso. Es bellísimo. ¿Tienes la dirección por sí, ahí? aquí la tengo, es en Avenida Paseo Victorica 972, Sí. de miércoles a domingo de 13 a 18. Bueno, la Es recomiendo. Eso es con entrada gratuita, con supongo. 500 pesos, 500 pesos. Y hasta el 6 de agosto. Bueno, hay tiempo para ir a verla. Es una Sí. muestra importante, vale la pena. Sí, muy buena. Hay una serie de descuentos para personas que viven en el Tigre, jubilados Ajá. y demás. Eso en la página lo pueden ver si quieren. Lindísimo. Además es un paseo, ir al Tigre, recorrer ese museo. Es hermosísimo. ¿No es cierto? Realmente Vale la pena. Vale mucho la pena. ¿Alguna otra muestra que me quieras recomendar? Mira, con este tema de la naturaleza, la de Andrés Paredes en Gallery Cots, Sí. es una gran muestra. Andrés Paredes hizo una instalación inmersiva con economía de recursos, ahora que Sí. está tan de moda lo inmersivo. Él la hizo con unos paneles móviles cubiertos con lienzos que pintó de ambos lados.
en una instalación muy hermosa que representa el día y la noche, y además él tuvo una limitación. Quiso hacerla con su mano izquierda, entonces disciplinó su mano izquierda para pintar durante meses. Quería tener ese límite. A tal punto lo hizo que ahora escribe con ambas manos. Hizo una naturaleza orgánica, una naturaleza muy deslumbrante, rizomática, como una experiencia. ¿De qué provincia es Andrés Él Paredes? Es de Misiones, y también utilizó de ahí sus instrumentos, digamos, tierra, de hormigueros, de Misiones, barro, pintura. Hizo una serie muy hermosísima que él viene de hacer vanitas contemporáneas. Ahora pasó toda una explosión vital muy intensa y muy bellísima, que los invito a que la vean en Galería Cots. ¿Dónde está la Galería Cots? Esto es en Juncal 3575 y se puede ver de martes a viernes de 14 a 19. Juncal 3500. Sí, un lugar muy hermoso. Andrés Paredes no expuso hace poco en Madrid. Yo vi algunas fotos. Tal cual, él estuvo haciendo toda esa serie de calados y de grabados y de mariposas. Las mariposas, este tema de la belleza y lo efímero, ¿no? Y ahora da una vuelta de tuerca con esto tan orgánico y tan hermoso. Bueno, 2 muestras que vale la pena. Sí, yo creo que vale muchísimo la pena. Bueno, como no para, Marina Oibín, me queda un minutito, quiero decir que estuvo en Estambul en estos días también, porque viene a los Emiratos Árabes el mes pasado, ahora Estambul. Estuve en Estambul por una feria muy feria de arte, Contemporary Estambul, y aproveché para ver todo el panorama de arte contemporáneo que hay allí, que es muy rico. La feria fue un éxito, y también para recorrer la parte histórica, quedé maravillada con las mezquitas azul, con la mezquita de Santa Sofía, con el Gran Bazar, que tuve mi experiencia ahí de comprar. Nunca estuve por ahí, me gustaría algún día conocer. Ojalá. Pero una feria entonces de arte contemporáneo. Una feria de arte contemporáneo con galerías exclusivamente de allí, de Turquía. Y están promocionando, invitan periodistas, mirá. Tal cual, y ahora hacen su versión internacional en septiembre de esta feria, es decir, tuvo mucho impulso, muy cuidada y muy hermosa, y también ver el panorama de coleccionistas, de museos. Inauguró justo el Museo de Arte Contemporáneo en ese momento y tuve la suerte de conocerlo. Sí, mirá. Así que fue súper fructífero. Bueno, felicitaciones. No, por favor, gracias. Bueno, muy bien, recuerden entonces, no vamos a ir a Estambul, pero sí al Tigre a ver la muestra de Marcia Schwartz y la muestra de Paredes en esta galería de ¿cuál era la calle? Juncal al 3500. Me voy porque se termina el programa. Gracias por haber venido, Marina, como Cristina. Siempre. Nos vemos la semana que viene. Buena semana para todos. Chao.